Bien, en esta clase vamos a ver el concepto de estabilidad relativa, pero para poder explicarlo, primero vamos a recordar un poco algunas características del criterio de Nyquist, que nos va a servir para poder explicar de mejor forma la estabilidad relativa de un sistema. Puede que un sistema esté estable, sea asintóticamente estable, ya sea porque el sistema es así o porque nosotros le agregamos el algoritmo de control para que el sistema sea asintóticamente estable. Lo que nos interesa ver si esa estabilidad es buena o es mala. Se llama estabilidad relativa. Es decir, cuáles son las características o condiciones para que sea una estabilidad buena. Bueno, para poder determinar esa estabilidad del sistema, voy a partir explicando un poquito el criterio de Nyquist, ¿ya? Para posteriormente asociarlo al criterio a través del diagrama de Bode. Bueno, ahí ustedes están viendo entonces, dice estabilidad nominal usando Nyquist. ¿Cuál es la idea aquí? El concepto básico consiste en lo siguiente, dice, para conocer la estabilidad de un sistema realimentado, ¿ya? Realimentado, se puede usar la teoría de estabilidad de Nyquist. Vamos a ver por qué es importante que nosotros tengamos una idea por lo menos de la estabilidad de Nyquist. La estabilidad del sistema realimentado se puede determinar usando la respuesta en frecuencia del lazo abierto del sistema. No necesariamente conocer el lazo cerrado, sino que sencillamente del lazo abierto. Bueno, se supone que aquí el lazo de realimentación que estamos utilizando es un lazo que tiene el controlador, que es CDS, y la planta, que es sub 0DS, que en este caso sería, ¿no es cierto?, el modelo de la planta. Y con esta información nosotros realimentamos la salida y controlamos el sistema mediante el sistema realimentado. Para no tener que estar analizando, o mejor dicho, posteriormente tengamos que analizar la estabilidad relativa del sistema realimentado, Nyquist nos dice, mira, analice primero el sistema, el lazo abierto, ¿ya? Que es 0DS por CDS, el lazo abierto. Y de acuerdo al criterio que vamos a ver a continuación, nosotros podemos averiguar si el sistema va a ser estable o inestable en el lazo cerrado. Veamos cómo lo describe Nyquist. Bueno, primero dice, se dibuja el diagrama polar del producto G0DS CDS, lazo abierto. Y luego se cuenta el número de encierro del punto -1, 0. Bueno, vamos a ver por qué el punto -1, 0. ¿Qué es lo que nos dice la estabilidad relativa de Nyquist? Depende de dos planos. Uno es el recorrido que nosotros hacemos en el plano S, a medida que va cambiando el W, la frecuencia, vamos recorriendo, ¿ya? Hacemos todo este recorrido. Entonces, para cada uno de esos se determina el diagrama de Nyquist. Bueno, la clase pasada nosotros vimos que se puede determinar el diagrama de Nyquist a partir del diagrama de Bode. Entonces, también nosotros podemos decir, bueno, ya conozco el diagrama de Nyquist, podría volver al diagrama de Bode. Bueno, eso es lo que vamos a hacer para la estabilidad relativa. Pero veamos primero en qué consiste el criterio de Nyquist. Bueno, significa que lo siguiente, solamente nosotros vamos a usar el lazo abierto. Si consideramos que, fíjense, el FDS es 1 más G sub 0 de S, CDS, que correspondería, si nosotros desarrollamos la función de transferencia del lazo cerrado, esta expresión corresponde al denominador de la función de transferencia del lazo cerrado. ¿Ya? Bueno, si se asume que sub 0 de S y CDS es estrictamente propio, bueno, ¿por qué se asume que sea estrictamente propio? Porque G sub 0 de S es la planta. Entonces nosotros estábamos hablando de que la planta siempre va a tener el numerador de menor grado que el denominador. Entonces ya la planta es estrictamente propia. Y CDS, bueno, el peor caso, ¿no es cierto?
normalmente va a ser así, va a ser de tipo del mismo grado del numerador que el mismo grado del denominador, para poder tener alguna ganancia. Por ejemplo, un controlador proporcional tiene el mismo grado del numerador que el denominador. Entonces, va a poder tener una ganancia proporcional. Entonces, de todas maneras, como el G sub 0 me define que sea de tipo estrictamente propio, entonces, y el CDS puede ser propio, es decir, estrictamente propio o propio, totalmente tal. Entonces, bajo ese punto de vista, esta expresión siempre va a ser estrictamente propia. Bueno, si es así, significa que el numerador de esta expresión va a tener el menor grado que el denominador. Entonces, si yo hago que S tienda a infinito, bueno, se supone que como tengo más S en el denominador, justamente me va a dar el denominador, al dividirlo, por ejemplo, me va a dar un valor constante y me va a dar justamente la parte constante de f de s, que es 1. Entonces, cuando s tiende a infinito, debido a que tienen el denominador más grados s, esos los términos con s me van a dar 0 y me va a quedar la expresión entonces 1. Y esta se va a evaluar a 0 y esta me va a quedar 1. Bueno, vemos entonces que va a tender al valor 1 de f de s. Se observa aquí lo siguiente. Los ceros de esta expresión, del f de s, si nosotros vemos acá, si puede desarrollarlo, uno dice, son los poros del sistema realimentado. Claro, si yo lo divido esto, me va a quedar el numerador, justamente, que es los ceros de f de s, van a ser los polos del sistema realimentado. Y el denominador, que va a estar formado por el a sub 0 de s y el l de s, justamente van a ser los polos del sistema del lazo abierto. Los poros de este sistema, del lazo abierto. Entonces tenemos información ya de las características del sistema a través de esta expresión, que sería justamente el denominador de la función de transferencia del sistema realimentado. Teniendo eso presente, pasamos entonces a lo que es lo que nos dice el teorema de Nyquist. Dice, dada una función de transferencia de lazo abierto, de tipo propia, podría ser, G sub 0 de S, C de S, con P polos en el semiplano derecho abierto. Observen que aquí estamos diciendo que esta expresión puede que tenga polo en el semiplano derecho abierto, es decir, puede que sea el sistema en lazo abierto, sea inestable. Tengo polo en el semiplano abierto. Entonces dice, el sistema del lazo cerrado tiene Z polos en el semiplano derecho, es decir, el sistema cerrado, con Z polos en el semiplano derecho, abierto, entonces también podría ser inestable. Tendría Z polos. Sí y solo si el diagrama polar de G sub 0 de S, el que está aquí al lado izquierdo, bueno, después vamos a ver el diagrama polar. Voy a ver si lo puedo dibujar aquí. Aquí. Supongamos que este es el diagrama polar. Sí, solo si el diagrama polar de G sub 0 S de S encierra el punto menos 1, 0. Este punto que está aquí. Punto menos 1, 0. Encierra el punto en el sentido del reloj. En el sentido del reloj, ¿sí? N veces, donde N está dado por Z menos P. Cuando S viaja a lo largo de la trayectoria Nyquist, que les mostré más arriba, en esta trayectoria. Se mueve en esta trayectoria, moviendo el S. Entonces, de esa manera dice, a lo largo de la trayectoria Nyquist modificada. Bueno, eso nos dice entonces, dice, sí, solo sí, el diagrama polar encierra el punto menos 1, 0 en el sentido del reloj n veces cuando S viaja a lo largo de la trayectoria modificada de Nyquist. Eso nos da una información de la estabilidad del sistema del lazo cerrado. Por ejemplo, supónganse que el sistema, en este caso, el P es 0. Entonces, para que el sistema, ¿no es cierto?, tenga Z igual a 0, 0 polos en el semiplano derecho en el sistema del lazo cerrado,
Entonces me obliga a que n tiene que ser 0. No tiene que encerrar el punto menos 1. Si no lo encierra y p es 0, bueno, el z va a ser 0. Porque no me encerró, ¿no es cierto?, el punto menos 1 y el p vale 0, por lo tanto z vale 0. No tengo polo en el semiplano derecho. Pero si por algún motivo, por ejemplo, el lazo abierto tiene un polo en el semiplano derecho, es inestable, llamo el p, vale 1, y el n vale 0, entonces inmediatamente me dicen, mire, el z va a valer 1. Si vale 1, significa que el sistema es inestable. Bueno, ¿de qué manera entonces hago que el z sea igual a 0? Bueno, donde n es igual a 1 o menos 1, es decir, lo encierra en el sentido contra el reloj. N debería ser menos 1. Si es menos 1, el P que vale 1, lo paso para acá con más, me daría 0 y el Z sería 0. Entonces la única forma, por ejemplo, si un sistema en lazo abierto tiene un polo en el semiplano derecho, para que ese polo no me afecte en el sistema del lazo cerrado y me haga que genere Z igual a 0 polos en el semiplano derecho, es que el n, el encierro del punto menos 1, 0, sea en el sentido contrario del reloj. Es decir, debiera encerrarlo así en el sentido contrario. Si ustedes ven al lado izquierdo, debiera ser en el sentido contrario. Aquí está en el sentido del reloj, pero en el desarrollo debiera ser en sentido contrario. Y de esa forma entonces me daría n igual a menos 1, con el p, que vale menos 1, lo paso al otro lado, se me va, ¿no es cierto? Y me quedaría z igual a 0. Entonces la única forma es que el Nyquist encierre en el sentido contrario al punto menos 1 para que el sistema en el lazo cerrado sea estable. Entonces dice, nota, para evaluar la estabilidad interna usando el teorema de Nyquist hay que saber adicionalmente que no hubo cancelaciones de polos inestables entre CDS y G sub 0DS. Es decir, no debiéramos tener aquí en esta expresión cancelación de polos inestables, ¿no? Porque ahí estaríamos engañando diciendo, bueno, si cancelo los polos inestables, voy a decir que no tiene polo en el semiplano derecho. Y no es cierto, tiene polos en el semiplano derecho, ¿no? Entonces hay que saber adicionalmente que no hubo cancelaciones de polos inestables entre CDS y G sub 0DS. Porque si hay cancelación, uno tendría que decir, bueno, sí, existe un polo en el semiplano derecho, que se canceló, pero existe un polo. Bueno, esto es para indicar, ¿no es cierto?, el concepto de, a través de Nyquist, de estabilidad. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que es la estabilidad un poco relativa, que es lo que estoy mencionando aquí. Pero hay que recordar entonces esta expresión. Voy a subir aquí, lado derecho, para tener esta expresión, y voy a bajar al lado izquierdo para tener el teorema de Nyquist. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, aquí es saber si un sistema, ¿cierto?, es estable. Un sistema es estable. Entonces nos interesa averiguar si esa estabilidad es buena o mala, ¿ya? Entonces, acabamos de decir, supongamos que el sistema es estable, ¿ya? Entonces el sistema en lazo cerrado, en lazo abierto, es estable, ¿ya? Y nos interesa averiguar si el sistema en el lazo cerrado va a seguir siendo estable o no. Ya dijimos, si el sistema es estable, recordemos el teorema, dice que entonces si el sistema es estable, yo tengo 0 polos en el semiplano derecho. Entonces P vale 0. Bueno, la idea entonces para que el sistema en lazo cerrado siga siendo estable es que N tiene que ser 0 para que Z, que son los polos en el semiplano derecho, el sistema del lazo cerrado sea 0, N tiene que ser 0. Bueno, ¿qué significa eso en la gráfica de Nyquist? Dice que si N es 0, entonces no encierra el punto menos 1, 0. Bueno, suponiendo entonces que el sistema es estable, ¿ya?, y tiene una respuesta sí de Nyquist, supongamos que tiene una respuesta de ese estilo, entonces nos dice, mira, si el sistema es estable, para que el sistema realimentado, ¿no es cierto?, sea estable, nosotros vimos que es estable en el sentido que el lazo abierto es estable, y nos interesa averiguar si el sistema en lazo cerrado es estable,
La única forma de que ese sistema siga siendo estable es que no encierre el punto menos 1. El n sea igual a 0. Y de esa forma el z, que son los polos del sistema en lazo cerrado, es 0. Bueno, ¿qué significa eso? Que si esta es la gráfica, por ejemplo, yo no debiera permitir al sistema que encierre el punto menos 1. Porque si lo encierra, el n pasa a ser 1 y el sistema entonces dice, tiene un polo en el semiplano derecho, z es igual a 1. Bueno, aquí viene el asunto de la estabilidad relativa, ¿ya? Suponiendo entonces que el sistema en lazo abierto es estable, que tenemos la trayectoria Nyquist y no está encerrando el punto menos 1. Bueno, ¿cuán cerca es esta trayectoria del punto menos 1? Entonces ahí se definen ciertos parámetros que me dan información de estabilidad relativa. Por ejemplo, ¿cuáles parámetros? Si ustedes ven aquí la magnitud, esta magnitud que es A, ¿ya? Esta magnitud, entonces me dice, de acuerdo a la diferencia que hay aquí entre menos 1 y A, y la magnitud de A, eso me da lo que se llama un margen de ganancia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aumentar la ganancia, por ejemplo en el controlador, lo único que puedo cambiar, puedo aumentar la ganancia y significa que esta gráfica puede empezar a crecer y va a encerrar el punto menos 1. Si encierra el punto menos 1, el sistema pasa a ser inestable. Entonces, una característica para informar sobre la estabilidad podría ser esta diferencia que hay aquí, que se llama margen de ganancia. ¿Cuánta ganancia, no es cierto?, yo podría aumentar antes de pasar a ser inestable? Entonces uno se podría dar un cierto valor aquí, decir, bueno, no puedo pasar un cierto margen de ganancia, que es de magnitud, porque si no el sistema no va a ser buena su estabilidad. De ahí puede definir una estabilidad relativa. Hay otro parámetro que también se puede medir, que es la fase, ¿ya? La fase. Recuerden que este es el menos 1 aquí, es, en cuanto a magnitud, es 1. Así que si yo hago un círculo aquí, yo tendría entonces un círculo con magnitud 1. También este punto se me va a ir acercando a medida que va creciendo. Este punto se va a ir acercando al punto menos 1. ¿Ya? Este punto. Por último, si se va desplazando, todos los puntos que tengan magnitud 1 se va a ir acercando al punto menos 1 y ahí también me va a indicar cuán cerca estoy del punto menos 1. Aquí tenemos una cierta gráfica, por ejemplo, con esta característica, pero podría haber una gráfica que no sea de esta forma, por ejemplo, que sea de una forma en que se guatea por aquí, ¿no es cierto?, hace esto y después tiende al valor. Entonces estoy engañando con respecto al margen de ganancia, pero puedo apoyarme con el margen de fase. Aquí hay un margen de fase. ¿Cuán cerca estoy del punto menos 1 en cuanto a ángulo? Entonces, este ángulo que se mide aquí, si ustedes lo observan aquí, se llama margen de fase. ¿Y cómo se mide? Bueno, en este eje, aquí, si yo mido desde el eje, ¿no es cierto?, en la parte positiva, entonces, partiendo desde aquí hasta este otro eje, yo tengo menos 180 grados. Y el margen de fase se mide entonces entre menos 180 grados y el ángulo phi. Entonces el ángulo phi va a ser entre el valor, ¿no es cierto?, que el ángulo que tengo en este punto con magnitud 1 y se mide entre menos 180 grados y el ángulo que tiene el sistema con magnitud 1. Entonces el ángulo que tiene, ¿no es cierto?, la función del lazo abierto, en el ángulo que tiene en omega con magnitud 1, eso se llama margen de fase, pero se mide desde menos 180 grados a la trayectoria, ¿no es cierto?, de la fase, cuando se tiene una magnitud de 1, magnitud 1. Y de esa forma entonces tengo dos parámetros que me describen cuán cerca estoy de la inestabilidad. El sistema es estable y yo quiero saber si el sistema en lazo cerrado sigue siendo estable. Me dicen, sí, sigue siendo estable siempre y cuando el Nyquist no encierra el punto menos 1. Bueno,
Si no lo encierra, ¿cuán cerca estoy del punto -1? Y ahí tiene dos parámetros, el margen de ganancia, es este factor, y el margen de fase, que se mide desde los menos 180 grados al punto en que la trayectoria tiene módulo 1. Bien, esto nosotros lo estamos viendo aquí en el Nyquist, ¿ya? De acuerdo a la teoría de Nyquist. Entonces nos da una información de estabilidad relativa, fíjense, estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado, ¿ya? A partir de la gráfica del sistema en lazo abierto. Esta gráfica que está aquí correspondería a la gráfica del lazo abierto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, se generan entonces las siguientes condiciones desde la figura. Aquí lo que se denomina margen de ganancia. Fíjense, margen de ganancia es este valor entre 1 y el valor absoluto de A. Aquí. Entonces, si yo tengo 1 menos el valor absoluto de A. Si ese 1 menos el valor absoluto de A, yo lo transformo o lo describo, ¿no es cierto?, mediante, voy a tratar de asociarlo al diagrama de Bode. Entonces, si lo describo mediante definiendo que la magnitud la voy a escribir en decibeles, entonces yo voy a colocar aquí este punto 1, magnitud 1, tiene magnitud, ¿no es cierto?, en decibeles, 20 logaritmo en base 10 de 1, y eso es 0, menos 20 logaritmo en base 10 de A, valor absoluto. Bueno, como 20 logaritmo en base 1 es 0, menos este valor, me quedaría menos 20 logaritmo en base 10 del valor absoluto de A. Entonces, este margen de ganancia que está aquí entre menos 1 y valor absoluto de A, si nosotros lo describimos como lo usamos en Bode, el margen de ganancia, de magnitud, ahí trabajamos nosotros con 20 logaritmos en base 10. Entonces, el 1 me da justamente 0, menos el valor absoluto me da menos 20 logaritmos en base 10. Bueno, vemos entonces que el margen de ganancia, para el caso del Bode, se debería ser menos 20 logaritmos en base 10 del A. Y el margen de fase, bueno, en el Bode hay que medirlo desde menos 180 grados hasta el ángulo en que la trayectoria tiene magnitud 1. ¿No? Entonces, desde menos 180 grados, ¿no es cierto?, hasta el punto en que la trayectoria de la fase tiene magnitud 1. Bueno, ahí vemos entonces que estos son márgenes que me dan información para la estabilidad relativa. Por ejemplo, supónganse aquí, ¿cuánto, ustedes se preguntarán, cuánto debiera ser este margen que yo debiera aceptarlo? Bueno, vamos a ver que un margen aceptable de ganancia es del orden de los 10 decibeles. 10 decibeles. Entonces, ahí tendríamos esta expresión, ¿no es cierto?, debiera ser del orden de los, bueno, no 10, sino que debiera ser menos 10 decibeles. Para que tuviéramos aquí entonces una tolerancia aceptable antes de que la trayectoria en Nyquist encierre el punto -1. Y con respecto al margen de fase, si es que este no me está dando muy buena información, con respecto al margen de fase, ¿cuánto debiera ser? Bueno, se estima que el margen de fase aquí, antes de que llegue al punto -1, se encuentra que es razonable alrededor de 30 grados. ¿No? 30 grados. Bueno, en este caso debería ser cierto, si lo medimos de ahí hasta acá, el phi debería ser del orden de los 30 grados. Pero tengan cuidado, que se mide de los menos 180 al punto en que la magnitud de la trayectoria de la fase corresponde a... Bueno, bajo ese punto de vista, observando aquí Nyquist, ¿cierto?, estamos viendo que nos da una idea de estabilidad relativa. Estamos suponiendo que el sistema es estable y por lo tanto nos da estabilidad relativa. Bueno, esto que acabamos de observar aquí, con menos 20 logaritmo en base 10 y margen de fase medido desde menos 180, veamos cómo se observa eso en el diagrama de Bode, que estuvimos trabajando, ya que no trabajamos mucho en Nyquist,
cómo se visualiza en el diagrama de Bode. Voy a subir esta expresión aquí arriba, al lado izquierdo, y voy a avanzar entonces a ver cómo se observa el diagrama de Bode. Dice, los márgenes de estabilidad relativa se pueden determinar usando diagrama de Bode. Entonces, observando aquí lo que nosotros explicamos en el Nyquist, correspondería entonces margen de ganancia entre el punto -1 o 1 en magnitud, digamos, que sería, como es 20 logaritmo en base 10 de 1, eso es 0, bueno, debería ser el eje 0. El eje 0. Y habría que medir entonces la magnitud cuando la trayectoria, ¿no es cierto? Cuando la trayectoria tiene un ángulo de menos 180 grados. Ese sería el punto en que estaríamos midiendo la magnitud. Entonces, si nosotros observamos aquí el bode, voy a agrandar un poquito. Entonces, aquí nos dice que es 0 decibeles, estamos en el punto 1, menos 1, porque el ángulo es menos 180 grados. Entonces, es 1, ¿ya? Y por lo tanto, 20 logaritmo base 10 de 1 es 0. Estamos trabajando en 0 decibeles, ¿ya? Entonces, 0 decibeles, y lo otro que tenemos que medir es cuando alcanzamos los menos 180 grados. Entonces vemos la parte gráfica acá y vemos, aquí tengo menos 180 grados, subo y tengo el margen de ganancia, que sería esta trayectoria que al lado izquierdo, entre menos 1 y el valor absoluto de A. Ese sería nuestro margen de ganancia. Bueno, ¿cómo mide ahora el margen de fase? El margen de fase dice que, bueno, usted fíjese ahora en menos 180 grados y mida desde menos 180 grados, ¿cierto?, los grados para alcanzar cuando la trayectoria alcanza la magnitud 1. Bueno, estoy aquí en menos 180 grados y tengo que fijarme dónde la magnitud es 1 arriba. Bueno, sabemos que la magnitud con 1 es justamente cuando la trayectoria pasa por el eje 0 decibeles, ¿ya? Porque aquí la magnitud cuando es 1, aquí sería 20 logaritmo en base 10 de 1 es 0. Entonces cuando la magnitud es 0. Entonces, menos 180 grados y busco dónde la magnitud es 1. Aquí. Ahí la magnitud es 1, menos 180 grados y mido el margen de fase. Es decir, se mide este margen de fase. Entonces nos dice, bueno, su sistema es estable en lazo abierto, el sistema en lazo cerrado va a ser estable si por lo menos tiene un margen de fase o una estabilidad buena, si tiene un margen de ganancia mayor a menos 10, mayor o menor a menos 10, digamos más negativo, menos 10, y tiene un margen de fase mayor que 30 grados, mayor a 30 grados. Y de esa forma usted tiene una estabilidad relativa buena de un sistema que en lazo abierto era estable, pero que en lazo cerrado pues, pasaría a ser estable siempre y cuando, ¿no es cierto?, tenga un margen de ganancia adecuado y un margen de fase adecuado para tener una buena estabilidad relativa. ¿Ya? Entonces, vemos que un sistema que es estable ahora, estamos dándole una cierta robustez a esa estabilidad, dando ciertos rangos de margen de ganancia y de margen de fase, que se visualizan en el diagrama de Bode también como margen de ganancia y margen de fase. Ya, veamos aquí el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente sistema. Este es un sistema, bueno, voy a colocarlo aquí como IDS, pero debiera corresponder, por ejemplo, al sistema en lazo abierto. Estoy suponiendo aquí que tengo un controlador de tipo proporcional. Entonces, el sistema en lazo abierto tendría, suponiendo esta característica. Si nosotros observamos aquí, porque hablaba que tengo P polos en el semiplano derecho abierto. Semiplano derecho. Bueno, aquí veo que tengo un polo en 0 y tengo un polo en menos 5.
es factible entonces que el P en el diagrama de Nyquist, en este caso me está dando un valor que es 0. No tengo polos en el semiplano derecho abierto. Si diría un semiplano derecho cerrado, bueno, ahí tendría problemas con este 0. ¿Ya? Pero en este momento el 0 que está aquí me permite trabajar el diagrama de Nyquist diciendo que P es igual a 0. Bueno, si P es igual a 0, yo en el sistema del lazo cerrado, bueno, quiero cerrar el lazo con esta función del lazo abierto, quiero cerrar el lazo, yo debiera tener un z igual a 0 para que el sistema sea estable, y eso implica que no puedo encerrar el punto menos 1. Y eso sí, vamos a ver entonces cómo se refleja en el diagrama de Bode. Bueno, primero que nada, siguiendo la trayectoria, voy a avanzar rápido aquí en esto. Dibujamos la normalización, determinamos el rango en que se mueve la frecuencia para dibujar el bode, y vemos que se mueve entre 0,1 y 50, y por lo tanto voy a trabajar entre 0.01 y 100 para abarcar los puntos extremos. Hago la tabla de magnitudes, considerando los puntos de quiebre, que son en este caso entre 1, 5 e infinito, ya que acá justamente este punto que está 1 menos S, bueno, eso nos da magnitud, no nos afecta, pero en la fase sí. En la fase nos afecta los puntos de quiebre. A cambio aquí el S nos indica que tiene que pasar por el punto 1. Bueno, por eso que consideré, ¿no es cierto?, que esto debiera pasar por el punto 1. Después tendríamos la gráfica de la magnitud. Bueno, tenemos la gráfica de la magnitud. Esto tiene una ganancia, tengo entendido acá. Sí, 10 a la menos, un menos un medio, o raíz de 10. Bueno, eso nos dice que hay que desfasar la gráfica en menos 10 decibeles. Entonces, mi gráfica está la segmentada y yo la bajo en menos 10 decibeles. Recuerden que aquí son 20 decibeles cada uno de estos bloquecitos. La bajo entonces menos 10 decibeles y me queda la magnitud a través de esta gráfica negra. Esa es la gráfica de magnitud del sistema en lazo abierto. Voy a ver el diagrama de fase. Bueno, hacemos la tabla con la sumatoria en todos los puntos de quiebre, punto 1, punto 5, 10 y 50. Se grafica todo eso, digamos, y me da una trayectoria de esta forma, considerando que, como tengo un 0 aquí, en el lado izquierdo vean ustedes que tengo un 0 en el denominador, bueno, en la fase todo se desfasa menos 90 grados. Aquí tengo la gráfica negra. Sin el desfase seríamos los grados que están aquí con negro en la gráfica, eso sería sin el desfase. Si le agregamos el desfase, entonces los grados serían con la parte negativa. Bueno, teniendo eso presente, tenemos la gráfica de la fase y tenemos la gráfica de la magnitud. Voy a colocar las dos. Ahí tenemos las dos. Aquí al lado izquierdo está la magnitud y al lado derecho está la fase. Entonces ahora me interesaría averiguar si el sistema en lazo cerrado es estable. Bueno, significa que no encierra el punto menos 1. Si no lo encierra, tiene que tener un margen de fase y un margen de ganancia razonable. Bueno, midamos entonces en el diagrama de Bode el margen de fase y el margen de ganancia. Recordemos, por ejemplo, partamos con el margen de ganancia. El margen de ganancia nos dice, bueno, usted va a tener que ver entre el 0 de decibeles y el recorrido, ¿no es cierto?, de la magnitud, cuando la fase es menos 180 grados. Entonces yo voy a ver aquí, entonces ahí vemos menos 180 grados, subimos, ahí subimos, y llegamos entonces que sea más o menos esa expresión. Y ahí tengo entonces el margen de ganancia. Bueno, me da un margen de ganancia negativo, ¿no?, menos tanto, es aceptable. Significa que no estoy encerrando el punto menos 1. Recuerden que el punto menos 1 corresponde al eje 0 decibeles, ya que la magnitud de 20 logaritmos en base 10 de 1 es 0. Entonces, aquí la trayectoria no está sobre el punto 0,
Si estuviera sobre, estaríamos encerrando el punto. Está abajo, entonces tengo un margen de ganancia. Bueno, vamos a ver, a lo mejor la parte de fase me engaña y no tengo una fase adecuada. Bueno, ¿qué dice la parte de fase? ¿Cómo determinar el margen de fase? Bueno, primero que nada, tengo que ir a los menos 180 grados y de los menos 180 grados tengo que alcanzar, me podría ir por aquí, por ejemplo, aquí tengo menos 180 grados con lo rojo, tengo que fijarme dónde la magnitud vale 1. Ya, entonces voy hacia el otro lado y digo, ¿dónde tengo magnitud 1? Ahí tengo magnitud 1. Recuerden que 1 es 20 logaritmos en base a 10, de 1 es 0. Entonces, la magnitud ahí, en ese punto se hace 1, magnitud. Y eso correspondería más o menos, supongamos 0,1 a 0,5. ¿no? Entonces, vemos acá, nos vamos acá a 0,5 y desde menos 180 grados a la trayectoria del bode en la fase, donde tiene magnitud 1, que es el 0, me da el margen de fase. Por ejemplo, aquí yo tendría un margen de fase, voy a calcularlo más o menos aquí, bueno, ya parece que lo calculé aquí, un margen de fase de 65 grados, es mayor a 30 grados. ¿Y cuánto es el margen de ganancia? Bueno, el margen de ganancia se mide, ¿no es cierto?, acá, es de 10 decibeles. 10 decibeles. Ya que es menos 10 y el margen de ganancia es menos 20 logaritmos, entonces es 10 decibeles. Tendríamos un margen de ganancia aceptable, 10 decibeles, y un margen de fase bastante bueno, de 65 grados, donde el mínimo se aconseja que debe ser 30 grados del mínimo. Entonces tengo un margen de fase aceptable y tengo un margen de ganancia, bueno, ahí estamos justo en el crítico que se exige por lo menos 10 decibeles. ¿Bien? Si por algún motivo, por ejemplo, supóngase el caso, dice, no, yo quiero que tenga 15 decibeles. ¿Qué habría que hacer en este caso, digamos? Bueno, una posibilidad, ¿no es cierto?, es el hecho de que, supongamos que esto, si yo bajo, por ejemplo, supóngase que yo, por ganancia, supongamos la ganancia, ¿qué pasa si le hago, si hago que la ganancia, por ejemplo, haga que la gráfica de magnitud empiece a bajar? Es decir, empiezo a disminuir la ganancia del sistema, y por lo tanto la gráfica la tengo que empezar a restarle un valor, y la gráfica baja. Bueno, si baja, el margen de ganancia, si ustedes se dan cuenta aquí, crece. ¿No es cierto? Va a crecer. Porque cuando yo modifique la magnitud, no estoy modificando la fase, porque es una multiplicación, una constante. Entonces, si yo subo o bajo esta gráfica de magnitud, no afecta la fase. ¿ya? Siempre y cuando yo esté aumentando y creciendo, ¿no es cierto?, manteniendo el signo de la magnitud, del factor que estoy multiplicando. Si es positivo, por ejemplo, y lo atenúo, lo hago menor que, supongamos que sea menor que 1, más chico, bueno, significa entonces que esta gráfica va a empezar a bajar. Bueno, si baja, este punto va a cruzar un poquito antes. Bueno, si cruza un poquito antes, significa que el margen de fase va a crecer. Bueno, me sirve que crezca el margen de fase, pero si esto lo desplazo la magnitud hacia el lado izquierdo porque lo está bajando, estoy bajando la magnitud, bueno, significa que el margen de ganancia que está aquí va a crecer. Va a crecer el margen de ganancia. Observen que cuando yo estoy modificando aquí la magnitud, aquí no pasa nada en la fase. Entonces yo, si esto lo bajo, este punto de cruce por 0 va a pasar hacia el lado izquierdo. Bueno, eso significa que el margen de fase se va a correr hacia el lado izquierdo, va a aumentar el margen de fase. Bueno, si esto se desplaza para allá, ¿no es cierto?, porque bajó esta gráfica, esta margen de ganancia va a crecer. Y de esa manera entonces puedo cumplir que en vez de ser 10 decibeles, sean 15 o más decibeles. Estaría cambiando la ganancia del sistema en lazo cerrado, y yo cambio entonces, por ejemplo, la constante en el controlador. Bueno, aquí puse en el ejemplo para ver si está correcto. Ahí vemos que a través de MATLAB
tenemos nosotros, no sé si aquí, no alcanza a ver. Bueno, pero aquí se puede ver, ¿no es cierto? Este se correspondería al margen de ganancia y aquí teníamos el margen de fase, que es más o menos lo que teníamos acá. ¿Ya? Ahí está el margen de ganancia y el margen de fase es el que tenemos ahí, margen de fase. Muy parecido, bueno, aquí es mucho más exacto en MATLAB que el que nosotros hicimos aproximado a través de las asíntotas. Bueno, de la misma manera, si nosotros utilizamos los valores del diagrama de Bode, viendo los puntos críticos, 0, infinito, 0,5, 1 y 10 de frecuencia, determinamos las magnitudes y determinamos los ángulos. Bueno, eso nos da un Nyquist de esta forma. Voy a avanzar acá. Entonces, aprovechando los valores de la gráfica, nos da entonces, fíjese que el Nyquist tiene que hacer una trayectoria seguramente así, y sigue, ¿no? Es decir, sigue esa trayectoria y se cierra hacia abajo. Hacia abajo. Pues eso nos está diciendo que hace este recorrido y se cierra. Bueno, significa entonces que al pasar por aquí tiene un margen de ganancia aceptable. Y también, si yo, cuando sea ganancia unitaria, por aquí, por ejemplo, puede ser, tengo un margen de fase aceptable, ¿ya? Que debe ser alrededor, como dijimos, 65 grados. ¿Ya? Y menos 10 decibeles, habría que ver el punto menos 1, ¿cuánto, por dónde pasa por acá? Bueno, de todas maneras, si uno quiere más exactitud, puede utilizar entonces en MATLAB el comando de Nyquist, bueno, y tendríamos esta trayectoria. Se dan cuenta que es muy parecida a la que nosotros tenemos aquí con los puntos. Es así, cierra aquí, y hacia abajo. Bueno, aquí también, hace el mismo recorrido ahí y cierra hacia abajo. ¿Ya? Bueno, eso nos dice, aquí está el punto menos 1. Observen que aquí es bastante grande la distancia entre en el momento en que cruza. Recuerden que aquí esto sería la magnitud de A, y entre este punto y el punto menos 1, eso sería el margen de ganancia. Y después, si nosotros hacemos este recorrido, por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza ahí por ahí, diríamos nosotros el margen de fase, debiera medirse entre menos 180 grados y el punto donde la trayectoria tenga magnitud 1. Bueno, aquí debería ser un poquito más abajo, no se alcanza a ver aquí, para ver el margen de fase, que es de 65 grados. Bueno, eso, como le digo, nos permite a nosotros, de alguna forma, decir, tenemos un sistema estable, aceptable. ¿Ya? Nos basta con decir, bueno, el sistema es estable asintóticamente, pero cuán cerca estamos de la inestabilidad. Bueno, aquí tenemos estos parámetros que nos dicen, ya, por magnitud, margen de ganancia, o por ángulo, margen de fase. ¿No? Se llaman márgenes porque no debiéramos pasar de esos límites, 30 grados y menos o 10 decibeles para el margen de ganancia. ¿Qué les parece, joven? ¿Alguna consulta? Profe, una pregunta. Dígame. Un poco más arriba, ¿cómo estimó que eran 65 grados? Ya, vamos a ver. ¿Aquí? Bueno, Sí, ahí. si tú ves aquí tengo menos 180 grados, ¿ya? Y mido de aquí hacia ese punto. Bueno, en ese bloque ya tengo 45, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Sí. 45. Y ahora si digo ese punto que está ahí, bueno, más o menos no sé. Suponte que son la mitad. Entonces, si aquí tengo 45, deberían ser unos 20. Recuerda que entre este punto y ese punto son 45. Entonces, si estoy ahí, debería ser unos 20 grados. Si aquí tenía 45 más 20, 65 grados. Estoy aproximado. Entonces, ¿Me sigues o no? sí, es como la distancia del menos 180 hasta el punto. Sí, eso es lo que dice desde menos 180 grados, ¿no es cierto?, al punto en que la magnitud, recuerda eso,
Aquí. La Dice, magnitud de de 1. menos 180 grados, tengo que ver, ¿no es cierto?, dónde la magnitud de la gráfica vale 1. Bueno, aquí estoy viendo la fase nomás. Entonces me tengo que ir al lado de la magnitud y decir, ¿dónde vale 1? Aquí, en 0, bueno, puse ahí 0,5. Ah, entonces tengo que ir desde menos 180 grados, donde el W vale 0,5. Ahí está. Entonces ahí yo me muevo de ahí, Ya, ya. punto de cruce para determinar los grados. Pero este punto que Ok. está en 0,5 lo determiné porque acá en la magnitud, ¿cierto?, se produce 0 decibeles, ¿cierto?, o magnitud igual a 1, en magnitud, digamos, en cambio en decibeles 0, está justamente aquí en 0,5 al lado izquierdo. ¿Lo ves? Sí, sí, ¿Quedó claro? sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna Profe, otra consulta? profe, yo tengo otra consulta. Dime. No me quedó muy claro cómo o cómo decidía en dónde evaluar la magnitud de fase y la de ganancia. La magnitud de fase y La de ganancia. la de ganancia. A ver, pero primero hay que entender, ¿no es cierto?, lo que hablábamos del Nyquist. ¿Te quedó claro el asunto del Nyquist o no? No, sí, eso de arriba para de aquí para arriba lo entiendo. Ya. Pe- Pero Pero no primero entendí por qué necesito, definió que en 0,5 había como el punto de quiebra o tiene que ver con los factores. espérate un poquito, déjame ver una cosa primero. Bueno, quiero que, mira, aquí te puse yo el Nyquist, ¿ya? Ujú. Quiero que analices esta cosa en el sentido siguiente, de que dijimos, ¿no es cierto?, de que el sistema es estable en lazo abierto, el P vale 0. Entonces nos interesa cerrar el lazo a nosotros, y que si el lazo cerrado tenga una buena estabilidad. Bueno, primero que nada, si P es 0, para que el sistema en lazo cerrado siga siendo estable, ¿ya?, el Z, que me dice los números de polos que están en el semiplano derecho del sistema en lazo cerrado, tiene que ser 0. ¿Ya? Pero eso significa entonces que N, que es igual a Z menos P, el N tiene que ser 0 para que el P siga siendo, ¿no es cierto?, siga 0, el Z pase a ser 0. Bueno, ¿qué significa que el N tiene que ser 0? Significa que yo no puedo con la trayectoria encerrar el punto menos 1. Entonces, significa que yo tengo que medir esa distancia que hay entre la trayectoria y el punto menos 1 y el ángulo. ¿Ya? Bueno, esa me da una característica de la estabilidad relativa, si es buena o mala. Si estoy muy cerca del punto menos 1, entonces tengo que alejarme para que la estabilidad sea buena, por si acaso los parámetros de la planta cambian, entonces puede que me pase para otro lado y el sistema pasa a ser inestable. Ya cualquiera de esos dos parámetros tienen que tener un cierto valor mínimo. Bueno, hablábamos de que como mínimo el ángulo acá debiera estar 30 grados. ¿Ya? No menor de 30 grados, es decir, este punto que está aquí no debiera estar menor a 30 grados. Mientras más alejado, mejor. Por ejemplo, aquí nosotros en el ejemplo tuvimos 65 grados, significa que esta trayectoria está pasando por aquí, está pasando por ahí. ¿Ya? En una gráfica así, y está pasando por ahí, por ese punto. Bueno, la idea entonces es que esos parámetros me sirvan para determinar la estabilidad relativa. Bueno, ¿cómo se determina entonces ahora en el diagrama de Bode estos parámetros? ¿Ya? Por eso hay que tener claro, ¿no es cierto?, lo que vimos en el Nyquist. Dice, si yo quiero determinar el margen de ganancia, ¿cómo lo determino? Bueno, me tengo que fijar, porque yo voy a trabajar en el eje de los menos 180 grados. ¿Ya? En este eje, las magnitudes yo las voy a trabajar, aquí está, las magnitudes las voy a trabajar en el eje de los menos 180 grados. ¿Sí? Menos 180 grados. Entonces primero voy a buscar los menos 180 grados para determinar ese punto. ¿Ya? Porque ese punto está menos 180 grados. Entonces voy acá y voy a buscar los menos 180 grados. Voy acá, digo, aquí están los menos 180 grados. Ahí está cruzándose. Es decir, este punto que estoy viendo al lado izquierdo, ahí, debiera corresponder a ese punto con respecto a la fase.
con respecto a la fase, menos 180 grados. ¿De acuerdo? Ese punto corresponde a menos 180 grados. Ahora voy a subir, ¿no es cierto? Porque voy a tener que buscar la magnitud. Digo, menos 180 grados, ahí estoy, tengo que subir para ver la magnitud. Y la magnitud está entre 1 y 5. ¿no? Entre 1 y 5. Vamos a ver. ¿Me sigue hasta ahí? Profe, lo sigo. Ya. Voy a ver la magnitud ahora. Voy a correr un poquito más abajo esto. Aquí. Y dice que está, aquí voy para arriba, digo, bueno, aquí ya estoy con el ángulo menos 180 grados, me voy acá, dice que está entre 1 y 5. Y ahí busco la magnitud, pero la magnitud entre qué y qué. Bueno, entre el menos 1, el menos está dado por los menos 180 grados, y el 1 es el eje en 0, porque el 1 es 20, logaritmo en base a 10 de 1 es 0. Entonces, el menos 1 correspondería magnitud 0, ángulo menos 180 grados. Y ahí veo desde el punto, ese punto que está arriba, digamos, ese punto debería corresponder a menos 1, y viajo hasta la magnitud, de ahí hasta acá. Y eso veo entonces que es el margen de ganancia. ¿Te quedó claro eso? Margen de ganancia. Ah, sí, profe, ya comprendo mucho mejor. Ya. Ahora hay que ir al margen de fase. Ujú. Bueno, ¿cómo se calcula el margen de fase? Volvemos aquí. El margen de fase debería corresponder, bueno, primero determinar dónde la trayectoria de las magnitudes vale 1. Dónde la trayectoria de las magnitudes vale 1. Es decir, si yo tuviera que ver acá la magnitud, ¿dónde vale 1 esta magnitud? 1, pero 1 no en decibeles. Bueno, 1 en magnitud, ¿cuánto sería en decibeles? En decibeles debería ser 0. Entonces, ¿dónde 20 logaritmo en base a 10 de 1 es 0? Ahí, en ese punto. Ese punto me dice que estoy justamente con magnitud 1. ¿A qué corresponde ese? Aquí. Al lado izquierdo, por ejemplo, correspondería a ese punto. Estoy trabajando con la magnitud cuando vale 1. Observa que aquí la magnitud no vale 1 ahí. ¿cierto? Aquí vale 1. Bueno, me fijo entonces dónde la magnitud vale 1. Aquí. Bueno, voy a suponer que ese punto que está ahí es para frecuencia 0,5. ¿Ya? Entonces, ya tengo la magnitud, ahora voy a buscar el ángulo que se me genera entre menos 180 grados y la trayectoria donde la magnitud vale 1. Entonces aquí tengo yo, en ese punto la magnitud vale 1 o 0 decibeles. Bajo entonces en 0,5, veo aquí en 0,5, aquí estoy. Ahora tengo que ver cuál es el ángulo de menos 180 grados a ese punto. Bueno, aquí tengo los menos 180 grados, mido desde ese punto al punto donde está la trayectoria de las fases cuando W es 0,5. Ahí veo entonces, y ese es mi margen de fase. ¿Te quedó claro? Sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. Ya. Les dejo ahora como ejercicio a ustedes para que ustedes lo trabajen. Entonces dice, ¿con qué valor de K? Ahí tengo un K. El sistema puede tener un margen de ganancia mayor a 10 decibeles y un margen de fase mayor a 30 grados, cuando su función de sensibilidad numérica complementaria es esta. Supongamos que esta es la función del lazo abierto. Y me gustaría, ¿no es cierto?, el lazo cerrado, que el sistema tuviera, ¿no es cierto?, una estabilidad buena, dándome un margen de ganancia de 10 decibeles y un margen de fase mayor a 30 grados. Fíjense que acá, si ustedes se fijan en el denominador, el P según Nyquist, ¿no es cierto?, es 0. Están todos los polos o en el eje o en el semiplano izquierdo. No hay ninguno que esté en el semiplano derecho. Por lo tanto, esto me obliga, en el sistema del lazo cerrado, a que el Nyquist no encierre el punto menos 1. Que no lo encierra. Y si no lo encierra, entonces no tengo polos en el semiplano derecho del sistema en lazo cerrado.
Pero para eso, para tener una buena estabilidad, necesito que el margen de ganancia sea mayor a 10 decibeles y el margen de fase, ¿no es cierto?, mayor de 30 grados. Bueno, ¿cómo consigo eso? Yo acabo de explicarle ahí. Supongamos, de acuerdo a la gráfica, es posible que este K, bueno, pueden partir ustedes haciendo la gráfica con K igual a 1, no afecta para nada, ¿no es cierto?, con K igual a 1. Pero a medida que yo vaya cambiando el K, la gráfica de magnitud va subiendo o va bajando. Pero la de fase no le pasa nada. Es decir, claro, la de fase, ¿no es cierto?, queda igual. Porque si yo cambio el K, a menos que le cambie signo. Bueno, si le cambio signo, la fase se desfasa en menos 180 grados. Pero normalmente, en estos casos, por ejemplo, aquí ustedes se van a mover alrededor de un valor de K, ya sea aumentando el K o disminuyendo el K, para conseguir el margen de ganancia o el margen de fase adecuado. ¿Sí? Bueno, eso tienen que ejercitarlo porque es largo en el sentido que tenemos 3 polos, un 0. De todas maneras, si ustedes ven aquí, si yo normalizo, esta función que está aquí tiene ganancia unitaria. Entonces el K, pueden partir con K igual a 1 y después usted fijarse si hay que crecer el K o hay que disminuir el K. Siempre manteniendo el signo, para no modificar la fase. Y ahí tienen un ejercicio que, por último, como hay ayudante ahora, se puede pedir que el ayudante los apoye en el desarrollo de este ejercicio.